Bien, pues vamos con las aplicaciones del apartado 2.6 de ese tema, ya es el último apartado. Y bueno, la primera que vamos a ver es una aplicación a lo que se conoce como mecánica newtoniana. Bien, para entender eso, imaginad que tenemos un objeto que tiramos desde una determinada altura. Ok, y ya sabéis que la ley que rige el balance de fuerzas de este objeto es la segunda ley de Newton. Bien, la segunda ley de Newton dice que el balance de todas las fuerzas que aparecen aquí tiene que ser la masa del objeto por su aceleración. Si tenemos este objeto, lo hemos tirado desde una determinada altura, en cualquier instante de tiempo t, lo que ocurrirá es que yo tengo una fuerza en el sentido, en la dirección en la que va el objeto, que es el peso, ¿no? Masa por gravedad, como ya sabéis. Y en dirección opuesta podemos tener un cierto rozamiento. ¿Ok? Entonces, bueno, cuando uno hace el balance de fuerzas, lo que obtendremos es, si tomamos como sistema de referencia el punto desde donde tiramos el objeto, lo que obtendremos es que en el sentido positivo, es decir, hacia abajo, tengo el peso, y en sentido negativo, en sentido opuesto, tenemos la fuerza de rozamiento. Y el balance de eso es que tiene que ser la masa por la aceleración. Bien, dicho eso, si nos dan algún otro dato sobre la fuerza de rozamiento, probablemente podamos resolver este problema. Por ejemplo, imaginemos que la fuerza de rozamiento nos dicen que es proporcional a la velocidad, lo cual tiene sentido, ¿no? Cuanto más velocidad, más rozamiento. Bien, es decir, vamos a pensar que, lo voy a poner aquí, por ejemplo, que la fuerza de rozamiento sea proporcional, es decir, una constante, por la velocidad que lleve el objeto. ¿Qué ocurre entonces? Si vamos a esta ecuación, vamos a traducirla, nos aparece el peso, que es masa por gravedad, menos la fuerza de rozamiento, que es esa constante K por la velocidad del objeto, y eso es igual a la masa por la aceleración. Pero como bien sabéis de física, la aceleración no es más que la derivada de la velocidad. Así que podemos poner m por v'. Bien, lo que vamos a buscar aquí va a ser cuánto vale la v. Y la v va a ser una función que va a depender de la variable t, es decir, del tiempo. ¿Vale? Mi variable independiente va a ser el tiempo y la variable dependiente va a ser la velocidad, la v. Y esto, fijaos, que no es más que una ecuación lineal. Es decir, aparece la derivada primera, aparece de la función v, aparece la función v y aparece esto que van a ser constantes, la masa y la gravedad. Si estamos en la Tierra, pues ya sabemos que es 9,8 aproximadamente. Bien, pues esta ecuación se puede resolver de muchas maneras. Se puede resolver como una ecuación de variables separables, se puede resolver como una ecuación lineal, porque fijaos que es una ecuación lineal, ya que aparece la derivada de nuestra incógnita de la v y la función aparecen aquí y aquí, y solo están multiplicadas con una constante, o sea, se puede poner en la forma de ecuación lineal. Y bueno, se puede resolver de varias maneras. Así que voy a poner un ejemplo y lo resolveremos, ¿vale? Y veremos la resolución. Bien, os he escrito aquí el primer problema. Lanzamos un objeto de masa 3 kilos sin impulso inicial, es decir, que la velocidad inicial a la que lo lanzamos es 0, y desde una altura de 1000 metros.
Bien, también nos dicen que la fuerza de rozamiento, debida al viento, es proporcional a la velocidad y que la constante de proporcionalidad es, bueno, viene dada por esta K, 3 kilos por segundo. Pues en primer lugar tenemos que calcular la velocidad del objeto en cualquier instante t y después hay que calcular en qué instante llegará el objeto al suelo. Tened en cuenta también que la gravedad, se supone que estamos en la Tierra, y va a ser de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Bien, pues lo he escrito aquí para que tengáis los datos, pero ahora enseguida voy a borrar y pasaremos a resolverlo. He escrito aquí los datos principales del problema. Tiramos un objeto desde una altura de 1000 metros, tiene 3 kilos de masa, la gravedad de la Tierra es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Nos dan la constante K del rozamiento, nos dicen que el rozamiento es proporcional a la velocidad y esa constante de proporcionalidad es 3 kilos por segundo. Y en primer lugar nos piden la velocidad. Para calcular la velocidad hacemos el balance de fuerzas y ya sabemos que por la segunda ley de Newton, fuerza es masa por aceleración. Y cuando hacemos el balance, la fuerza en el sentido directo del objeto va a ser el peso, masa por gravedad. Y en sentido opuesto, como ya hemos dicho que el rozamiento es proporcional a la velocidad, es la constante K por la velocidad. Y a la derecha, pues masa por la derivada de la velocidad, que es la aceleración. Si sustituimos todo esto, nos dará, la masa es 3 por 9,81, menos la constante K, que es 3, por la velocidad v, igual a la masa, que es 3, por v'. Y, bueno, lo vamos a escribir como una ecuación lineal, nos dará 3v' más 3v va a ser igual a 3 por 9,81. Insisto, se puede resolver de manera sencilla también como una ecuación de variables separables. Pero, digamos, como es un poquito más mecánica la ecuación lineal, tal como la hemos visto, pues lo vamos a resolver como ecuación lineal. Recordad que para resolverlo como ecuación lineal, ahora lo que estamos buscando es una función v que depende de la variable t. ¿Ok? Lo tenemos aquí escrito. Y recordad que convenía que la variable dependiente estuviera suelta, es decir, que estuviera multiplicada por 1. Así que vamos a dividir todo por 3 y nos queda v' más v igual a 9,81. Y, por tanto, si resolvemos como ecuación lineal, acordaos que lo que está multiplicando delante de la v es un 1, nuestra función v depende de t, luego esta va a ser mi función p, que bueno, es constante, pero como vamos a tener que hacer su integral, recordad que hay que integrar con respecto a la variable independiente, que en este caso es la t, y esta es mi q. Y bueno, recordad que el factor integrante que se saca para resolver esa ecuación es muy igual a e elevado a la integral de la p, que es 1, que nos da e elevado a t. Y que la solución de la ecuación será la v es 1 partido por mu, por la integral de mu por q diferencial de t más t. ¿Vale? Eso ya lo vimos en las ecuaciones lineales. Y por tanto, si sustituimos, me dará 1 partido por e elevado a t por la integral de la mu, que es elevado a t, por 9,81 más t. En este caso la integral es inmediata, la constante sale fuera, e elevado a t, su integral es elevado a t, y por tanto me quedará que la v es 1 partido e elevado a t por 9,81
por elevado a t más c. Este por este, elevado a t dividido entre elevado a t se va, me queda el 9,81. Y c por esta me quedará pues c por e elevado a menos t, ¿no? Poniendo este denominador con exponente negativo, ¿no? Como un exponente negativo. Bien, ya casi tengo la velocidad, pero claro, nos falta en este caso no tenemos una solución general, porque tenemos un problema de verdad, tenemos un problema real, así que hay que encontrar alguna condición inicial para que tengamos solución de este problema, ¿no? Una solución particular. Bien, recordad, no lo había puesto aquí, pero otro de los datos que teníamos es que la velocidad inicial al tirar nuestro objeto era 0, porque nos ponía que no tenía impulso inicial. Así que la velocidad inicial es 0. Luego, esta es mi condición inicial. Cuando yo sustituya eso en mi función, como la velocidad inicial es 0, lo que nos sale es que 9,81 más c por elevado a 0, que es 1, o sea, no hace falta poner nada, tiene que ser 0, y se obtiene que la c tiene que ser menos 9,81. Y, por tanto, la velocidad será 9,81 menos 9,81 por e elevado a menos t. ¿Entendido? Bien, pues continuamos con los siguientes apartados. Escribiré esto arriba y continuamos. Bien, pues para calcular cuándo llega al suelo nuestro objeto, tenemos que calcular en primer lugar cuál es la distancia que hemos recorrido en un instante determinado. Para ello, ya sabéis que, bueno, si llamamos, por ejemplo, x a la distancia recorrida, que es una función que depende del tiempo, entonces ya sabéis que su derivada es la velocidad. Y por tanto, para calcular la distancia, basta con que hagamos la integral de la velocidad. Y bueno, si uno hace esta integral, vamos a ponerlo aquí, se ve, ¿no? Sí. La integral de 9,81 será 9,81 por t. Y fijaos que la integral de elevado a menos t, necesito este menos 1 multiplicando justamente para tener su primitiva, la primitiva de la función elevado a menos t. Así que el 9,81 sale como constante. Y con ese pequeñito cambio de variable, que es una integral inmediata, nos quedará elevado a menos t. Recordad que hace falta también sumarle una constante que desconocemos, pero en este caso es sencillo de calcular también. ¿Por qué? Hemos dicho al principio que, al menos yo en mi caso, tomaré como punto de referencia el lugar desde donde tiramos el objeto. ¿Qué significa eso? Que en el instante t igual a 0, la distancia recorrida por el objeto es 0. Vamos a sustituir. Eso significa, cuando t vale 0, esto vale 0. E elevado a 0 es 1. Nos sale algo muy parecido a lo que teníamos antes. Porque la c también nos sale que es menos 9,81. Aunque esta c no tiene nada que ver con la anterior, ¿eh? Así que la distancia recorrida es 9,81 por t más 9,81 por elevado a menos t menos 9,81. ¿Entendido? Bien, pues para saber cuándo llega al suelo, simplemente igualamos
esto igual a 1000 cuando hemos recorrido 1000 metros. Es decir, esta ecuación de aquí y este en menos 9,81 puede pasar sumando, eso lo voy a hacer, no hace falta que lo vuelva a escribir todo otra vez, simplemente lo paso sumando ese lado, me quedará a la derecha 1009,81. Y bueno, en principio esta ecuación así a priori no tiene una solución trivial, o sea, no podemos resolverla porque esta t y este elevado a menos t están las t's muy intermezcladas y no hay una forma trivial de despejar la t. Pero lo que vamos a hacer es, primero, jugar un poquito con la intuición. Es decir, si yo tiro un objeto desde 1000 metros de altura en la Tierra, pues va a tardar un ratito en llegar al suelo, ¿no? No digo que sea mucho, pero va a tardar un rato, ¿no? Si hay rozamiento, pues todavía tardará un poquito más. Bien, pues, ¿qué significa eso? Que si la t es más o menos grande, en segundos, ¿qué ocurre con la función e elevado a menos t? La función exponencial negativa elevado a un número negativo más o menos grande va a ser un número muy pequeñito, ¿no? Porque e elevado a menos algo, ¿no? Pensando un poquito, esto es como 1 partido e elevado a t. Si la t fuera 40, pues pensamos que esto es como 1 partido e elevado a 40, que es un número prácticamente que lo podemos despreciar. Entonces, vamos a hacer eso, vamos a pensar que el número es relativamente grande y esto lo podemos despreciar porque va a ser más o menos, ¿vale? Aproximadamente, significa eso, 0. ¿Qué nos queda? 9,81 por t igual a 1009,81 y por tanto la t la despejamos 1009,81 entre 9,81, si hacemos la división nos da 102,94 segundos. Y una vez vemos que la t nos da 102,94, si sustituyéramos esta cantidad en nuestra ecuación original, o sea, esta de aquí, efectivamente, esto de aquí sería tan pequeñito que lo podemos despreciar. Si la t nos hubiera salido un número más pequeño, pues entonces tendríamos que replantear quizá otra forma de resolverlo, ¿no? Con algún método de aproximación de raíces de ecuaciones, ¿no? Como el método de Newton, etc. Pero, en general, los problemas de este tipo, si salen números grandes, no hay ningún problema. Esto es despreciable y lo que nos queda es una ecuación lineal muy sencillita. ¿Entendido? Así que el objeto llegará al suelo cuando pues, pasen un poco menos de 2 minutos. Voy a poner otro problema de este tipo y vemos qué tal. Ok, pues aquí tenéis un segundo ejemplo. Lo he vuelto a escribir aquí para tener todos los datos a la vista. Ahora lanzamos un objeto que tiene una masa de 60 kilos. Tiene un impulso inicial, es decir, va a tener una velocidad inicial de 15 metros por segundo. Y lo lanzamos desde una altura de 3000 metros. Bien, ahora la fuerza de rozamiento sigue siendo proporcional a la velocidad y la constante de proporcionalidad, la K, va a ser de 12 kilos por segundo. Nos piden 4 cosas: la velocidad en cualquier instante, en qué instante la velocidad va a ser de 30 metros por segundo, cuál es la distancia recorrida en los 15 segundos y en qué instante llega al suelo el objeto y a qué velocidad lo hace. Bien, pues vamos a ir haciéndolo cada apartado. Bueno, también tener en cuenta que estamos en la Tierra y la gravedad va a seguir siendo de 9,81. Si estuviéramos en otro planeta, pues se cambia la gravedad y ya está. Vale, pues voy a borrar y lo calculamos enseguida. Bien, pues vamos ya con la resolución. Vamos con el apartado A, en el que teníamos que calcular la velocidad. Recordad que tenemos la segunda ley de Newton. La fuerza es masa por aceleración. Y
a partir de aquí, si nos fijamos en el balance de fuerzas, es como en el otro ejemplo, tenemos en la dirección del objeto el peso, es decir, masa por gravedad, y en la dirección opuesta tenemos el rozamiento, que es proporcional a la velocidad, o sea, K por V. Y eso es la masa por la aceleración, que ya hemos dicho que, bueno, ya sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad. Así que, bueno, sustituimos simplemente la masa 60 por 9,81, menos la constante, en este caso es 12 por V, y la masa ya hemos dicho que es 60 por V'. Vuelve a ser una ecuación lineal porque el hecho de que la fuerza de rozamiento sea proporcional a la velocidad hace que me aparezca V y por tanto esto es una ecuación lineal. Si por ejemplo la fuerza de rozamiento fuera proporcional a la velocidad al cuadrado, V cuadrado, pues esto ya no sería una ecuación lineal. Esto ya sería una ecuación que habría que resolver por otro método, por ejemplo por variables separables. ¿Ok? Eso en prácticas ya veremos algún ejemplo en el que hay que hacerlo así. Mientras tanto, volvemos a resolverlo como ecuación lineal, que es bastante mecánico. Vamos a pasar, por ejemplo, esto a este lado. Me quedará 60 por V' más 12 por V. Y al otro lado me queda 60 por 9,81. Bueno, lo dejo así indicado, no lo multiplico porque recordad que para resolver la ecuación lineal de manera sencilla hay que dejar aquí la V', o sea, la variable dependiente, la incógnita, suelta, digamos, multiplicada por 1. Entonces dividimos por 60 toda la ecuación y me quedará, pues, a dividir el primer miembro, me queda V', 12 entre 60 es justamente un quinto, o sea, 0,2. Y a la derecha me quedará, pues, 9,81. Así que hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Esto es mi P, que depende de T, aunque sea constante. Vuelvo a insistir en que esto se pone simplemente para recordar que hay que integrar con respecto a la variable independiente, en este caso la T. Y por tanto, lo que obtenemos es, bueno, por una parte, esta ecuación lineal se puede resolver con factor integrante, que es elevado a la integral de la P. En este caso es elevado a 0,2 por T. Y por tanto, la solución de la ecuación va a ser, como ya sabemos, V es 1 partido por mu por la integral de mu por q respecto a t más c. Si calculamos esto, la mu será es 1 partido por elevado a 0,2 por t por la integral de mu por q. Vamos a ver, la q está aquí, es constante, 9,81 por elevado a 0,2 por t, diferencial de t, y recordad que esta c es la c que sale cuando hacemos esta integral, simplemente para que no se nos olvide ponerla dentro de los paréntesis. Bueno, esta integral es prácticamente inmediata, el 9,81 sale fuera, y para poder integrar elevado a 0,2t necesitamos tener un 0,2 multiplicando fuera. ¿Ok? Entonces hacemos ese ajuste, nos aparecerá un 0,2 dividiendo, ¿no? Así que nos quedará este por una parte y el 9,81 sale fuera multiplicando. Se ve bien, ¿no? Sí. El 0,2 se ajusta dividiendo, ¿vale? Si es necesario hacer un pequeñito cambio de variable en la integral para hacerlo, si hay quien no lo ve directamente. Y esto será elevado a 0,2 por t. Le sumamos el más c y prácticamente ya lo tenemos. Bueno, la velocidad será, pues, a multiplicar
esto por este miembro, la exponencial y la exponencial se anulan y nos queda simplemente 9,81 entre 0,2, que será pues 49, uy, vamos a ver, 49,05 más, y esta por esta quedará c partida a la exponencial, o lo que es lo mismo, c por la exponencial, pero le ponemos el exponente negativo. Y esto en principio es la solución general de esta ecuación diferencial. Necesitamos ahora nuestra condición inicial para determinar el valor de la constante c y así obtener la solución particular, que es la solución de este problema. Sabemos que la velocidad en el instante t igual a 0 es de 15 metros por segundo. Así que sustituimos y obtendremos 49,05 más c por elevado a 0 es 1, más c será igual a 15. Y de aquí obtenemos que la c tiene que ser, no sé si se ve un poquito justo aquí, la c será 15 menos 49,05 menos 34,05. Justito, pero se ve, ¿no? Y por tanto obtenemos en el apartado A, lo voy a dejar escrito, como la gravedad ya no la sabemos, voy a borrar aquí. Y la velocidad la tenemos aquí, junto con esa constante. Bueno, no, mejor vamos a ponerla aquí arriba. Bueno, simplemente reescribo lo que tengo abajo. La velocidad es 49,05 más la constante c, que es menos 34,05 por elevado a menos 0,2 por t. Y ese es el resultado del primer apartado. Luego, en segundo lugar, nos pedían que calculáramos la velocidad, bueno, el instante en el que la velocidad era de 30 metros por segundo. Bueno, pues simplemente, si queremos saber cuándo la velocidad es de 30, pues resolvemos la ecuación correspondiente. Y bueno, esto pasa restando, esto pasa allí sumando, nos quedará 19,05 igual a 34,05 por elevado a menos 0,2 por t. Y bueno, si queremos despejar la exponencial, esto pasa dividiendo, nos quedará elevado a menos 0,2 por t, será este cociente. Y por tanto, si queremos despejar el exponente, vamos a despejar la exponencial como logaritmo neperiano. Recordad que el logaritmo neperiano es la función inversa de la exponencial. Bueno, lo que hay dentro del logaritmo es un número más pequeño que 1, entonces el logaritmo va a dar negativo, así que cuando pasemos este menos 0,2 nos dará un número positivo. ¿Vale? Así que la t va a ser el logaritmo neperiano de esta cantidad entre menos 0,2 y eso nos dará, bueno, lo tengo por aquí calculado, 2,904 segundos, ¿vale? Es decir, cuando llevemos poco menos de 3 segundos, la velocidad del objeto alcanzará los 30 metros por segundo. ¿Ok?
Bien, pues vamos con el apartado C. He dejado aquí simplemente la velocidad, que la necesitaremos ahora. Y para calcular la distancia recorrida, cuando llevamos 15 segundos, vamos a calcular cuál va a ser la distancia recorrida en cualquier instante t. Recordad que, en este caso, la distancia recorrida es la integral de la velocidad. Y bueno, integramos esta función. Y se ve, ¿no? Si aquí hay un menos, se va un poquito justo la de luz, pero... Para integrar esto, la integral de una constante es simplemente ella misma por t. Y para integrar esta, bueno, podemos hacer el mismo ajuste que antes. La integral de la exponencial es ella misma, pero hay que hacer un ajuste, hay que multiplicar por menos 0,2 para tener la primitiva. Así que el ajuste es dividir entre menos 0,2. Así que nos aparecerá menos, vamos a ponerlo, menos 34,05 entre menos 0,2 por e elevado a menos 0,2t. Y a todo esto hay que sumarle también la constante c que aparece de la integral indefinida. Y esto será igual a 49,05t, menos entre menos es más, y 34,05 entre 0,2 es parecido a dividir entre 2, y luego dividir, en este caso multiplicar por 10, así que dará 170,25 por elevado a menos 0,2 por t más t. Para determinar la constante hacemos igual que antes. Recordad que nosotros estamos tomando como referencia el punto desde donde lanzamos el objeto. Así que en ese instante, en t igual a 0, la distancia recorrida es de 0 metros. Y al sustituir aquí, lo que nos sale es que al multiplicar por 0 da 0, elevado a 0 es 1, más c, eso tiene que ser 0, luego la c nos da menos 170,25. Y por tanto la distancia recorrida en cualquier instante t será 49,05 por t más 170,25 por la exponencial correspondiente, más la constante, que en este caso es menos 170,25. Y la distancia recorrida cuando llevo 15 segundos será, lo tengo por aquí apuntado, 573,98 metros. ¿Ok? Bueno, pues para el último apartado necesitaremos tener esto, ¿vale? Tenemos la distancia recorrida y tenemos que comprobar primero cuándo llega al suelo. Es decir, tenemos que comprobar, voy a poner aquí, cuando esta distancia es igual a 3.000 metros, ¿no? En ese momento es cuando llegará al suelo. Vale, se ha cortado justo aquí, así que lo voy a poner, tiene que ser igual a 3.000. Ahora se ve, ¿no? Esto tiene que ser igual a 3.000. Bien, bueno, pues si resolvemos esa ecuación va a ocurrir muy parecido a lo que hemos hecho antes. Bueno, uno pasa sumando a ese lado, ¿no? Vamos a poner 49,05 por t más la exponencial
por el 170. Si paso sumando, nos queda esto. Y vuelve a pasarnos, como he dicho, lo mismo que en el ejemplo anterior, y es que, claro, no podemos despejar la t, teniendo la t por aquí y la exponencial por allá. Así que lo que vamos a hacer es suponer, a priori, que esto es aproximadamente igual a 0, suponiendo que la t va a ser bastante grande y esta exponencial negativa se va a hacer muy, muy, muy pequeña. Lo podéis comprobar con una calculadora o con un ordenador. Y entonces nos quitamos de en medio esta parte y nos queda simplemente 49,05 por t igual a 3170,25 y por tanto la t va a ser 3170,25 entre 49,05 y esto lo debemos tener calculado por algún sitio. Da 64,63 segundos. En ese instante, cuando lleguemos 64,63 segundos, llegaremos al suelo. Y por último, en ese instante nos preguntaban también por la velocidad. La velocidad del objeto, en este caso, pues hay que calcularla a partir de este dato. Ya sabemos que es en este instante, así que en el instante 64,63 la velocidad va a ser bueno, lo he indicado, podría haberlo puesto directamente, pero simplemente fijaos que aquí como aparece la exponencial negativa, aunque esté multiplicando por 0,2, esto va a ser más o menos 0,2 por 64, es un número grande, ¿vale? Eso es que es más de 12, casi 13. Entonces, elevado a menos 12 menos 13 es un número muy pequeñito, así que es prácticamente despreciable. Así que podemos prácticamente decir que la velocidad en ese instante va a ser 49,05 metros por segundo. Bueno, probablemente será 49,04999 y varios 9. Vale, esto también, si lo pensáis un poquito, esto es lo que se llama velocidad límite del objeto. Es decir, si la altura fuera muchísimo mayor, el objeto nunca puede traspasar esta velocidad. Es decir, cuando uno toma límites aquí, por mucho que aumente la t, si eso puede tender a 0, entonces nos queda esta velocidad, ¿vale? Va a ser infranqueable. Es decir, el objeto no puede ir, teniendo en cuenta el rozamiento, más rápido que 49,05 metros por segundo. Y al suelo llega prácticamente pues, a esa velocidad. Y bueno, pues con esto acabamos un poco la parte de mecánica newtoniana. En la clase de problemas veremos algún ejemplo más y veremos algún caso en el que la fuerza de rozamiento pues ya no sea proporcional a la velocidad, sino a la velocidad al cuadrado, por ejemplo, que es como lo que hemos comentado en el ejemplo anterior. Bueno, pues con esto acabamos la clase de hoy y bueno, pues nos vemos a la próxima, ¿vale? Venga, hasta luego.